Hay una trampa que la gente ambiciosa y deshonesta tiende a caer sin darse cuenta. Es la trampa de creer que copiar el trabajo de alguien es suficiente. Que con apropiarse del resultado se adquiere también el conocimiento que lo produjo. Que el crédito y la competencia son la misma cosa. Lucía cayó en esa trampa. Y yo la dejé caer. Pero voy por partes. Llevaba 3 años en esa empresa cuando Lucía llegó. Era una empresa de consultoría de tamaño mediano, del tipo donde el trabajo real lo hacen personas que raramente son las que aparecen en las presentaciones, y donde ascender dependía de una combinación de resultados visibles y habilidad para que esos resultados llegaran a los oídos correctos. Yo era bueno en la primera parte. No tanto en la segunda. No por falta de inteligencia, sino por una combinación de carácter y de creencias que con el tiempo fui entendiendo que no siempre funcionan bien en ciertos entornos. Creía que el trabajo bueno habla por sí solo. Que si produces algo valioso las personas que importan lo ven sin necesidad de que uno lo publicite. Que la discreción es una virtud en todos los contextos. En algunos entornos eso es verdad. En ese entorno era una vulnerabilidad. Lucía lo identificó antes de que yo me diera cuenta de que había algo que identificar. Llegó con esa energía de las personas que llegan a un sitio nuevo con un plan que ya traen puesto. Sociable, visible, con una habilidad natural para estar en las conversaciones correctas y para que su nombre apareciera asociado a las iniciativas que llamaban la atención. Nada de eso era intrínsecamente malo. Era simplemente un conjunto de habilidades que yo no tenía, y que en ese entorno tenían valor real. El problema no era que Lucía fuera buena en lo suyo. El problema era lo que empezó a pasar con lo que yo era bueno en lo mío. Empecé a notarlo de forma gradual. Una idea que yo había mencionado en una conversación informal con ella aparecía días después en una reunión con su nombre. Un enfoque que le había explicado a la hora del café estaba de repente en su presentación. Una solución que yo había desarrollado para un problema específico de un cliente aparecía aplicada en su proyecto con una terminología ligeramente distinta pero una estructura idéntica. Al principio lo atribuí a la coincidencia y a la influencia natural que tienen las conversaciones entre compañeros. Las ideas circulan. Las personas se inspiran en lo que escuchan. Eso es normal y no tiene nada de malo en sí mismo. Pero hay una diferencia entre inspirarse en algo y copiarlo. Hay una diferencia entre desarrollar una idea que escuchaste y reproducirla directamente como propia. Hay una diferencia entre la influencia legítima y la apropiación sistemática. Lo que Lucía hacía era lo tercero. Lo entendí completamente el día que escuché a nuestro director hablar en una reunión general sobre un análisis de segmentación de clientes que yo había desarrollado durante 3 semanas de trabajo intenso. Lo había compartido con Lucía porque en ese momento estábamos en el mismo equipo y el proyecto requería coordinación. Lo había hecho con la confianza básica que uno deposita en un compañero. El director hablaba del análisis. Mencionaba la metodología. Señalaba los resultados. Y lo atribuía a Lucía. Me quedé quieto en mi silla escuchando. No por parálisis, sino porque en ese momento estaba procesando varias cosas al mismo tiempo. La confirmación de lo que había sospechado. La escala de lo que había pasado. Y algo más, una idea que empezaba a formarse en algún lugar de mi cabeza que todavía no tenía forma completa pero que tenía la textura de algo que valía la pena dejar que se desarrollara. No dije nada en esa reunión. Tampoco se lo dije a Lucía directamente. En cambio empecé a observar con más atención. No de forma obsesiva sino con la claridad de quien ya sabe lo que está buscando. Documenté. Guardé versiones con fechas de mi trabajo. Anoté conversaciones. Construí un registro que no era para usarlo de inmediato sino para tenerlo si en algún momento hacía falta. Y mientras hacía todo eso empecé a pensar en la idea. La idea era esta. Si Lucía iba a seguir apropiándose de mi trabajo, podía seguir haciéndolo de forma reactiva, protestando o reclamando crédito después del hecho, lo cual en ese entorno era una posición débil y desgastante. O podía hacer algo diferente. Podía ser proactivo. Podía darle algo para que se lo llevara. Algo específico. Algo que yo controlara completamente. Llevaba semanas trabajando en un análisis de expansión de mercado que era potencialmente el proyecto más visible que había tenido desde que estaba en esa empresa.
Era complejo, requería conocimiento profundo del sector, y si salía bien tenía el tipo de impacto que hace que la dirección preste atención de verdad. También tenía una parte que era incorrecta. No groseramente incorrecta. No de la forma que se detecta en una revisión superficial, sino incorrecta de la forma que solo detecta alguien que entiende realmente la metodología. Había un supuesto en la base del análisis que parecía razonable y estándar, pero que en el contexto específico de ese cliente producía proyecciones que estaban sesgadas de una forma que yo sabía, pero que alguien que simplemente reprodujera el análisis sin entenderlo no vería. Era el tipo de error que sobrevive a una presentación inicial, pero no sobrevive a las preguntas de alguien que conoce bien el sector. Y la presentación de ese análisis estaba programada ante el comité directivo. Con preguntas. Con personas que conocían bien el sector. Preparé 2 versiones del análisis. La versión correcta, completa con el supuesto ajustado y las proyecciones que resistirían cualquier escrutinio. Esa la guardé para mí. Y la versión con el supuesto problemático intacto, presentada con la misma claridad y la misma estructura profesional de siempre, con todos los elementos que hacían que pareciera sólida en una revisión rápida. Esa la dejé accesible. No se la entregué directamente a Lucía. No hacía falta. Había aprendido sus patrones suficientemente bien como para saber cómo funcionaba el proceso. Dejé el análisis en el servidor compartido del equipo con el nombre del proyecto, en la carpeta donde habitualmente subía mi trabajo con la fecha y el formato de siempre. Y esperé. No tardó mucho. 3 días después Lucía solicitó una reunión con el director para presentar un análisis de expansión de mercado que había desarrollado. La reunión fue programada para la semana siguiente ante el comité. Yo no dije nada. Pedí también tiempo en la agenda para esa misma semana. Para una revisión de metodología de análisis de expansión que quería presentar. El director lo programó para el día después de la presentación de Lucía. La presentación de Lucía fue un martes. Estuve en la sala porque era una reunión del equipo y mi ausencia habría sido notable. Observé mientras presentaba el análisis. Era el mío con algunos cambios superficiales de formato y terminología que no alteraban nada sustancial. Lo presentó con confianza, con esa habilidad suya para los espacios de presentación que era genuina aunque lo que presentaba no lo fuera. Las primeras preguntas fueron bien. Luego llegaron las preguntas de fondo. El director de estrategia, que era alguien que conocía el sector con una profundidad que no era decorativa, empezó a preguntar sobre los supuestos base del análisis. Específicamente sobre el supuesto que yo había dejado problemático. Lucía respondió con la seguridad de quien ha memorizado el material. El director de estrategia señaló la inconsistencia. Con precisión y con la paciencia de quien prefiere entender antes de juzgar. Preguntó cómo se había llegado a ese supuesto. Preguntó si se había considerado el efecto en las proyecciones y ese supuesto se ajustaba al contexto específico del cliente. Lucía no pudo responder. No porque fuera poco inteligente, sino porque responder esas preguntas requería entender la metodología de fondo y ella no la entendía. Había reproducido el resultado sin entender el proceso que lo producía. Y el proceso era exactamente lo que las preguntas estaban explorando. La reunión terminó sin resolución. El director de estrategia dijo que el análisis necesitaba revisión antes de poder usarse como base para ninguna decisión. Que había preguntas metodológicas que necesitaban respuesta. Al día siguiente presenté mi versión. La versión correcta. Con el supuesto ajustado. Con la explicación de por qué ese ajuste era necesario en el contexto específico de ese cliente. Con las proyecciones que sobrevivían a las preguntas del director de estrategia porque habían sido construidas precisamente para sobrevivirlas. Las preguntas llegaron. Las respondí. Todas. El director de estrategia hizo la misma pregunta sobre el supuesto base que había hecho el día anterior. Le expliqué la diferencia entre el enfoque estándar y el ajuste que el contexto específico requería. Porque el enfoque estándar producía el sesgo que había señalado el día anterior. Como el ajuste lo corregía. Me escuchó durante un momento después de esa explicación. Y luego dijo que era exactamente el tipo de rigor metodológico que necesitaban en esos análisis. No mencionó la presentación del día anterior. No hizo falta.
Lo que pasó en las semanas siguientes fue un proceso que no requirió ninguna acción adicional de mi parte. La dirección tenía ahora 2 presentaciones del mismo análisis, una que no había sobrevivido al escrutinio y una que sí. Tenían una pregunta implícita sobre cómo era posible esa diferencia que no necesitaba que nadie la formulara en voz alta para estar presente en todas las conversaciones relevantes. Lucía tuvo su propia conversación con el director. No estuve presente. No sé exactamente qué se dijo. Lo que sí sé es lo que pasó después. El proyecto de expansión me fue asignado a mí para desarrollo completo. Con recursos y con visibilidad ante el comité directivo. El tipo de asignación que en ese entorno significaba exactamente lo que parecía significar. Lucía siguió en la empresa. No hubo una confrontación pública ni un proceso disciplinario que yo iniciara. No porque no tuviera documentación para respaldarlo, sino porque lo que había pasado era suficientemente elocuente sin necesitar añadir nada más. Y porque la lección que necesitaba aprenderse se había aprendido de la única forma en que esas lecciones realmente se aprenden. Con consecuencias reales. Sin que nadie tuviera que explicarlas. Tuvimos una conversación eventual, Lucía y yo. No la que ella esperaba probablemente. No una confrontación ni una lista de agravios. Le dije simplemente que entendía la presión de querer ascender. Que ese entorno la generaba en todo el mundo. Que lo que había hecho no era sostenible no porque fuera moralmente incorrecto, aunque lo fuera, sino porque el conocimiento real y el crédito del conocimiento real no son separables indefinidamente. Que tarde o temprano el entorno exige que demuestres lo que dices que sabes. Que ese momento siempre llega. No sé si lo procesó de la forma en que lo dije. No era mi responsabilidad asegurarme de que lo hiciera. Lo que sí aprendí yo de todo aquello es algo que reformuló una creencia que había tenido durante mucho tiempo. El trabajo bueno no siempre habla por sí solo en todos los entornos. A veces necesita el contexto correcto para ser escuchado. A veces tienes que crear ese contexto. Pero hay una diferencia entre crear el contexto para que tu trabajo sea visible y entrar en una guerra de desgaste con alguien que ha decidido que apropiarse de tu trabajo es su estrategia. La segunda opción consume energía que podrías usar en producir más trabajo bueno. La primera opción, cuando se hace bien, hace innecesaria la segunda. Dejé que Lucía se llevara el crédito de algo que no podía sostener. Y el peso de ese crédito hizo el resto. Eso es todo. Gracias por escucharme.